En el momento culminante de la batalla, las legiones romanas, sintiendo la victoria al alcance de la mano mientras el centro cartaginés cedía terreno, escucharon un sonido que no esperaban: el clamor de la guerra a sus espaldas. Su mayor fortaleza, una masa de infantería profunda y arrolladora, se había convertido en su propia prisión mortal. Habían caminado directamente hacia el abrazo aniquilador de la genialidad de Aníbal. Aquel 2 de agosto del año 216 a.C., cerca de la tranquila y polvorienta aldea de Canas, en el sureste de la península itálica, la República Romana no se enfrentaba simplemente a un ejército, sino a la mente de un hombre que había convertido el arte de la guerra en una ciencia mortal. La Segunda Guerra Púnica, un conflicto que sacudía los cimientos del mundo conocido, estaba a punto de alcanzar su cenit más sangriento, un hito que demostraría de una vez por todas que la estrategia y el ingenio podían doblegar y destruir al poder más formidable de la Tierra. La paradoja de aquel día había comenzado a gestarse mucho antes de que el primer pilum volara por los aires. Nació en la mente de los cónsules romanos, Lucio Emilio Pablo y, especialmente, Cayo Terencio Varrón. Varrón, confiado en la abrumadora superioridad numérica de su ejército, había concebido un plan de una simplicidad brutal. Recordaba cómo la infantería romana había logrado penetrar y casi romper el centro de Aníbal en la batalla de Trebia. Su intención era replicar esa misma táctica, pero a una escala mucho mayor, una que fuera definitiva. Desplegó a sus legiones no en una línea amplia, como dictaba la convención, sino en una formación de una profundidad sin precedentes. Era un ariete humano, una columna masiva diseñada para chocar contra la línea cartaginesa y abrirse paso a través de ella por pura presión y masa, una estrategia que apostaba todo a la fuerza bruta. Para Varrón y los tribunos que observaban el despliegue de casi 80.000 hombres, la victoria no era una posibilidad, era una certeza matemática. Veían el campo de batalla como una ecuación simple donde la mayor fuerza debía, inevitablemente, prevalecer. Esta convicción, esta fe ciega en su propio poderío, fue el primer paso hacia la trampa. No comprendieron que Aníbal no jugaba con las mismas reglas. Desde una colina cercana, Aníbal Barca observaba el monstruoso despliegue romano con una calma calculadora. A su lado, sus oficiales, curtidos en 1000 batallas desde Hispania hasta los Alpes, sentían una mezcla de asombro y aprensión ante la magnitud del ejército enemigo. El ejército cartaginés era un mosaico de pueblos, una colección de guerreros de numerosas regiones que apenas alcanzaba los 50.000 hombres. Su infantería estaba compuesta por un núcleo de 8.000 veteranos libios, endurecidos por años de campaña, flanqueados por 16.000 galos y 8.000 hispanos, entre ellos íberos, celtíberos y lusitanos, guerreros feroces pero menos disciplinados. A estos se sumaban 5.500 getulos y un contingente de 2.000 honderos baleares, cuya precisión con la honda era legendaria en todo el Mediterráneo. Era un ejército unido no por una nacionalidad común, sino por la lealtad inquebrantable a su general. Aníbal comprendía la mentalidad romana. Sabía que Varrón buscaría una victoria aplastante en el centro. Y en esa misma previsibilidad encontró la clave de su aniquilación. En lugar de oponer fuerza contra fuerza, Aníbal diseñó una trampa de una elegancia mortal. Ordenó a su infantería hispana y gala, sus tropas menos fiables, que avanzaran en el centro, formando una línea convexa, una media luna que se curvaba hacia el enemigo. Era una formación deliberadamente débil, un cebo. En los flancos, ocultos y en formación escalonada, posicionó a su infantería pesada africana, sus mejores hombres, armados en parte con las armaduras y escudos de los romanos que ya habían derrotado en batallas anteriores. Estos veteranos serían las mandíbulas de la trampa. El día de la batalla amaneció cálido y seco. Un viento del este, el Volturno, comenzó a soplar con insistencia, levantando nubes de polvo del campo árido. El azar quiso que el viento soplara directamente hacia el rostro de los romanos, una pequeña ventaja que Aníbal, un hombre que no dejaba nada al azar, seguramente apreció. Pero el polvo no era el único factor psicológico que jugaba a su favor. Durante el día anterior, un destacamento de caballería númida había realizado una incursión audaz contra el campamento romano, no para causar grandes bajas, sino para hostigar y, sobre todo, para impedir que los legionarios se abastecieran de agua del cercano río Fidus. Así, las legiones romanas marcharon a la batalla no solo cegadas por el polvo, sino también atormentadas por la sed. El estruendo de casi 130.000 hombres preparándose para el combate, el choque de metales, los gritos de los oficiales y el relincho de los caballos, había creado un bullicio abrumador que había negado a los soldados un descanso adecuado la noche anterior. Cansados, sedientos y parcialmente cegados, los soldados de la infantería romana avanzaban, sin saber que sus desventajas físicas eran solo el preludio de la catástrofe táctica que les aguardaba.
La batalla comenzó, como era costumbre, con el choque de las caballerías en los flancos. En el flanco izquierdo cartaginés, la caballería pesada hispana y gala, comandada por Asdrúbal, se lanzó contra la caballería romana. El espacio era limitado y el enfrentamiento se convirtió rápidamente en una melee brutal y desesperada. Polibio lo describiría como una lucha bárbara, no solo por su ferocidad, sino porque muchos de los jinetes, al no tener espacio para maniobrar, desmontaron voluntariamente para luchar a pie, una carnicería de hombre contra hombre y de caballo contra caballo. La superioridad de los jinetes de Aníbal se hizo patente. Con una disciplina forjada en años de guerra, lograron romper la línea romana. Lo que siguió no fue una retirada ordenada, sino una masacre. La caballería romana se desintegró, y los jinetes de Asdrúbal los persiguieron sin piedad, asegurando que no pudieran reagruparse ni volver a ser una amenaza. Mientras tanto, en el otro flanco, la caballería númida de Aníbal, bajo el mando de Marval, empleaba una táctica completamente diferente contra la caballería de los aliados itálicos de Roma. Los númidas, jinetes ligeros y maestros de la escaramuza, no buscaron un choque frontal. En su lugar, lanzaron un torbellino de ataques rápidos, arrojando jabalinas y retirándose antes de que los romanos pudieran responder, solo para volver a atacar desde otro ángulo. Su objetivo no era destruir a la caballería aliada, sino mantenerla ocupada, fijarla en su lugar y alejarla del centro de la batalla donde se decidiría el destino del día. La táctica funcionó a la perfección. La caballería aliada, frustrada e incapaz de atrapar a sus esquivos oponentes, quedó completamente neutralizada. Con un flanco de caballería destruido y el otro inmovilizado, la masiva formación de infantería romana quedaba expuesta, con sus costados vulnerables, aunque en su avance ciego aún no eran conscientes del peligro mortal que esto representaba. Con la batalla de la caballería inclinándose decisivamente a favor de los cartagineses, las dos gigantescas masas de infantería en el centro del campo comenzaron a avanzar una hacia la otra. El suelo temblaba bajo el paso de más de 100.000 sandalias y botas. El estruendo era ensordecedor, una cacofonía de gritos de guerra, el sonido metálico de miles de armaduras y el retumbar de los tambores. La infantería ligera de ambos bandos, vélites romanos y honderos baleares, intercambiaron las primeras descargas. Los proyectiles de los honderos, piedras de plomo del tamaño de un huevo, silbaban en el aire con una precisión letal, capaces de abollar cascos y quebrar huesos. Tras esta escaramuza inicial, que causó pocas bajas pero aumentó la tensión, la infantería ligera se retiró a través de los huecos de sus respectivas líneas de infantería pesada. Entonces, las primeras filas de legionarios romanos chocaron contra la delgada media luna de galos e hispanos de Aníbal. El impacto fue tremendo, un muro de escudos contra otro. Los romanos, confiados en su plan y en su arrolladora profundidad, empujaron con una fuerza implacable. Y, tal como Aníbal había ordenado, su centro comenzó a ceder. No fue una huida desordenada, sino una retirada deliberada y magistralmente controlada. Los guerreros galos e hispanos, aunque superados, lucharon con fiereza, vendiendo cara a cada yarda de terreno, pero retrocediendo paso a paso. Para los centuriones romanos y para el propio cónsul Varrón, que observaba desde la distancia, esta era la señal inequívoca de que la batalla iba según lo planeado. El centro enemigo se estaba rompiendo. Gritaban a sus hombres que avanzaran, que mantuvieran la presión. Las legiones de la retaguardia empujaban a las de la vanguardia, y toda la masa romana se adentraba más y más en la línea cartaginesa. La media luna convexa que se había curvado hacia los romanos comenzó a aplanarse y lentamente a invertirse, convirtiéndose en una media luna cóncava. Los romanos, en su deseo ciego de lograr una ruptura rápida, avanzaban cada vez más profundamente en lo que parecía ser una brecha, sin darse cuenta de que los extremos de esa brecha estaban formados por las disciplinadas y frescas tropas de infantería africana de Aníbal, que permanecían firmes, sin comprometerse en la lucha, observando cómo el enemigo se adentraba en el matadero. La formación romana, diseñada para ser un martillo, se estaba transformando en una cuña que se hundía en un callejón sin salida. Al avanzar tanto, los legionarios de las primeras filas habían perdido toda cohesión. La presión de las miles de tropas que empujaban desde atrás los compactó de tal manera que apenas tenían espacio para blandir sus gladius. Estaban atrapados por sus propios compañeros. Este fue el momento que Aníbal había estado esperando. Este fue el punto decisivo de la batalla y uno de los momentos más brillantes de la historia militar. Con la infantería romana completamente absorbida por el centro, desordenada y con sus flancos totalmente expuestos, llegó la señal. La caballería de Asdrúbal, tras haber aniquilado a la caballería romana, no se lanzó a saquear el campamento enemigo, como muchos generales menos disciplinados habrían permitido. En cambio, dio un amplio rodeo por la retaguardia del campo de batalla y cargó contra la caballería aliada que todavía estaba siendo hostigada por los númidas de Marval.
Atacada por el frente y por la retaguardia, la caballería aliada se rompió y huyó del campo, perseguida por los infatigables númidas. El campo de batalla ahora pertenecía por completo a Aníbal. Y entonces, las dos piezas finales de la trampa encajaron en su lugar con una precisión devastadora. Asdrúbal reagrupó a su caballería pesada y la lanzó directamente contra la retaguardia desprotegida de la infantería romana. El avance de las legiones, que ya se había ralentizado por su propia densidad, se detuvo en seco. El pánico comenzó a extenderse cuando los legionarios de las últimas filas se dieron cuenta de que estaban siendo atacados por la espalda. Simultáneamente, Aníbal dio la orden final. Sus veteranos de la infantería africana, que habían permanecido como espectadores impasibles en los extremos de la línea, giraron 90 grados hacia el interior y avanzaron, chocando con una fuerza terrible contra los flancos expuestos y desorganizados de la cuña romana. El cerco se había completado. El ejército romano, el más poderoso del mundo, estaba completamente rodeado. Lo que había sido un campo de batalla se convirtió en una caldera de muerte, un quesel del que no había escapatoria. Los legionarios, aprisionados por la masa de sus propios cuerpos, no podían formar un frente, no podían maniobrar, no podían ni siquiera levantar sus escudos de manera efectiva. Los que estaban en el exterior del perímetro eran masacrados por la infantería africana en los flancos, la caballería en la retaguardia y los galos e hispanos que ahora, reforzados, volvían a presionar desde el frente. Los que estaban en el interior, atrapados en el corazón de la masa, solo podían esperar su turno, escuchando los gritos de agonía de sus compañeros y sabiendo que su destino era el mismo. El orden y la disciplina, las señas de identidad de Roma, se evaporaron en una vorágine de terror puro. Los centuriones gritaban órdenes que nadie podía seguir. Los estandartes de las legiones caían uno tras otro, y la cohesión se disolvió en una lucha individual y desesperada por la supervivencia. Los cartagineses, como describen los historiadores, levantaron un muro de acero alrededor de los romanos y comenzaron a masacrarlos sistemáticamente. La lucha ya no era una batalla, era una ejecución a una escala industrial. Los veteranos libios, con sus armas romanas capturadas, se movían con una eficiencia fría, apuñalando y acuchillando a los hombres atrapados. Los jinetes galos e hispanos cargaban contra la masa indefensa. Los historiadores antiguos afirman que la matanza fue tan intensa y continua que casi 600 legionarios morían cada minuto. El suelo de la llanura de Canas se empapó de sangre, formando un barro rojizo mezclado con el polvo. El aire se llenó del olor metálico de la sangre, el sudor y el miedo, y de los gritos de 70.000 hombres que morían. El cónsul Lucio Emilio Pablo, que había sido herido al principio de la batalla por un proyectil de honda, luchó valientemente hasta el final, negándose a huir, y fue abatido junto a sus hombres. 80 senadores o magistrados que servían en el ejército compartieron su destino. La carnicería solo se detuvo cuando la oscuridad descendió sobre el campo, poniendo fin al derramamiento de sangre, no por piedad, sino por agotamiento de los verdugos. Cuando la luz del alba del día siguiente reveló la escala de la catástrofe, el espectáculo era apocalíptico. El campo estaba cubierto por una alfombra de cuerpos. Polibio escribe que de la infantería romana y aliada, unos 70.000 hombres cayeron en la batalla. Otros 10.000 fueron capturados, muchos de ellos en los campamentos romanos que se rindieron tras la batalla. Unos 2.000 fugitivos que habían llegado a la aldea no fortificada de Canas fueron rodeados y capturados por la caballería cartaginesa. Tan solo unos 14.000 soldados romanos lograron escapar de la masacre en pequeños grupos dispersos, entre ellos un joven tribuno militar llamado Publio Cornelio Escipión, el hombre que años más tarde sería conocido como Escipión el Africano y que finalmente derrotaría a Aníbal en su propia tierra. Las pérdidas de Aníbal, en comparación, fueron asombrosamente bajas. Livio la cifra en unos 8.000 hombres, mientras que Polibio, considerado más fiable, informa de 5.700 bajas, la mayoría de ellas entre las tropas galas que habían soportado el peso del ataque inicial en el centro. La noticia de la derrota llegó a Roma como un trueno, sembrando el pánico y el luto. Nunca antes la República había sufrido una derrota tan aplastante, tan total. Era una herida de la que parecía imposible recuperarse. En un solo día, Aníbal había aniquilado el equivalente a 8 legiones consulares, el núcleo del poder militar romano. Había demostrado de la manera más brutal posible que la fe de Roma en la fuerza bruta era una debilidad que él podía explotar. Canas no fue solo una victoria militar. Fue una obra maestra táctica, el ejemplo perfecto y eterno del movimiento en pinza, una batalla estudiada durante milenios en todas las academias militares del mundo. Fue la demostración palpable del genio de un hombre, Aníbal Barca, que con un ejército de mercenarios y una estrategia impecable, había puesto de rodillas a la mayor potencia del Mediterráneo,
dejando una cicatriz imborrable en la historia y un legado de terror y admiración que perduraría para siempre. La batalla había terminado, pero la leyenda de Canas no había hecho más que empezar. El sol se ponía sobre un paisaje de pesadilla. El silencio que ahora reinaba era más sobrecogedor que el estruendo de la batalla. Los victoriosos soldados de Aníbal, exhaustos pero eufóricos, se movían entre los muertos y los moribundos, recogiendo las armas y despojando a los caídos de cualquier objeto de valor. Para muchos de ellos, la visión de tal cantidad de muertos era abrumadora, incluso en la victoria. El propio Aníbal recorrió el campo, su rostro impasible no revelaba la magnitud de lo que sentía. Había logrado lo imposible, había ejecutado su plan a la perfección. Cada movimiento, cada sacrificio, había conducido a ese resultado. Observaba los cuerpos de los senadores romanos, identificados por sus anillos de oro, y comprendía el golpe que había asestado al corazón mismo de la República. Marval, su comandante de caballería, se le acercó con los ojos brillantes de fervor. «General», le dijo, «si marchamos ahora sobre Roma, en 5 días cenarás en el Capitolio». La oferta era tentadora, la culminación lógica de una victoria tan aplastante. Roma estaba indefensa, sus ejércitos destruidos, su población aterrorizada. Pero Aníbal dudó. Miró hacia el norte, hacia la lejana ciudad que era su enemiga jurada. Sabía que ganar una batalla, incluso una tan decisiva como Canas, no era lo mismo que ganar una guerra contra Roma. La ciudad estaba fortificada, su población era numerosa, y su voluntad, aunque golpeada, no estaba rota. Carecía del equipo de asedio necesario para tomar una ciudad como Roma. Su genio residía en el campo de batalla abierto, en la táctica y la maniobra, no en los largos y tediosos asedios. «¿Sabes cómo obtener una victoria, Aníbal?», le dijo Marval, decepcionado ante la vacilación de su general, «pero no sabes cómo usarla». Quizás el comandante de caballería tenía razón. O quizás Aníbal, en su profunda sabiduría estratégica, comprendía algo que Marval no veía, que la verdadera fuerza de Roma no residía en sus legiones, sino en su capacidad de resistencia, en su infinita capacidad para absorber derrotas, reclutar nuevos ejércitos y seguir luchando. Su estrategia no era tomar la ciudad, sino desmantelar la Confederación Itálica que era la base del poder romano, atrayendo a los aliados de Roma a su causa con la demostración de su invencibilidad. En los días siguientes, las consecuencias de Canas se extendieron por toda Italia como una onda expansiva. Muchas de las ciudades y tribus del sur de Italia, que habían permanecido leales a Roma más por miedo que por convicción, ahora veían a Aníbal como un libertador. Capua, la segunda ciudad más grande de Italia, le abrió sus puertas. Gran parte de Apulia, Samnio, Lucania y Brutium se unieron a la causa cartaginesa. La estrategia de Aníbal parecía estar funcionando. Roma estaba aislada en su propio territorio, su prestigio destrozado. Sin embargo, en la propia Roma, el pánico inicial dio paso a una resolución de acero. Bajo el liderazgo de hombres como Quinto Fabio Máximo, apodado Cunctator el que retrasa, adoptaron una nueva estrategia, la que deberían haber seguido desde el principio. Evitarían a toda costa otra batalla campal contra Aníbal. En su lugar, llevarían a cabo una guerra de desgaste, hostigando a sus líneas de suministro, atacando a sus destacamentos y esperando pacientemente a que el tiempo, la distancia y la falta de refuerzos de Cartago hicieran mella en el ejército invasor. La historia de los años siguientes es la de la lucha de un genio militar contra un sistema implacable. Aníbal permaneció en Italia durante más de una década después de Canas, una espina clavada en el costado de Roma, ganando más batallas pero sin poder asestar el golpe de gracia definitivo. Mientras tanto, Roma, recuperándose lentamente de sus heridas, llevó la guerra a otros frentes. En Hispania, un joven general que había sobrevivido al infierno de Canas, Publio Cornelio Escipión, comenzó a revertir la fortuna de la guerra. Aprendió de Aníbal, adoptó y adaptó sus tácticas, y finalmente conquistó los dominios de los Barca en la península ibérica, cortando el flujo de hombres y recursos que Aníbal necesitaba desesperadamente. La ironía era amarga. El mayor legado de Aníbal no sería la destrucción de Roma, sino la creación de su propio némesis, un general romano que había aprendido del mejor. Finalmente, Escipión llevó la guerra a África, amenazando a la propia Cartago. Los líderes cartagineses, que nunca habían apoyado completamente a Aníbal durante su campaña en Italia, lo llamaron de vuelta para defender la patria. En el año 202 a.C., 14 años después de su aplastante victoria en Canas, Aníbal y Escipión se enfrentaron en la batalla de Sama. Esta vez, las tornas habían cambiado. Aníbal comandaba un ejército compuesto en gran parte por reclutas inexpertos y sus veteranos de Italia, cansados y disminuidos.
Escipión, por otro lado, lideraba legiones endurecidas por la guerra y, crucialmente, contaba con una caballería superior, incluyendo a los númidas, que habían cambiado de bando. Escipión utilizó una táctica inspirada en el propio Aníbal para neutralizar a los elefantes de guerra cartagineses y finalmente, en una batalla reñida, la infantería romana se impuso. Aníbal fue derrotado por primera y única vez en una gran batalla. La Segunda Guerra Púnica había terminado. El fantasma de Canas, sin embargo, nunca abandonó a Roma. La memoria de aquella aniquilación se grabó en la psique colectiva de la República. Se convirtió en el estándar por el cual se medían todas las demás catástrofes. La batalla demostró las vulnerabilidades del sistema militar romano y forzó una serie de reformas que, a largo plazo, lo harían aún más fuerte y adaptable. Pero más allá de su impacto militar y político, Cana sigue siendo un monumento al poder de la mente humana en el caos de la guerra. Es la historia de cómo un hombre, a través de una comprensión profunda de la geografía, la psicología y la táctica, pudo orquestar una sinfonía de destrucción tan perfecta que su nombre se convirtió en sinónimo de genio militar. Aníbal no destruyó Roma, pero en la llanura de Canas, le infligió una herida tan profunda que la República nunca volvería a ser la misma, dejando para la posteridad la lección eterna de que ningún poder, por grande que sea, es invencible cuando se enfrenta a una estrategia verdaderamente brillante.